Cillian Burke se frotó el cuello con cansancio y apagó la luz de la sala de exploración. La última paciente del día, una labradora negra con otitis media crónica, ya había abandonado la clínica con su dueña. Había sido un día agotador. 3 operaciones programadas, una urgencia con un gato que se había tragado el espumillón del árbol de Navidad y el torrente habitual de vacunaciones, exploraciones y consultas. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. Cillian suspiró. Brody volvería a disgustarse por su tardanza. Su marido había estado cada vez más descontento con su horario de trabajo en los últimos meses, a pesar de que, cuando se conocieron hacía 4 años, había pensado que su profesión de veterinaria era belle y adecuada para una mujer cariñosa. ¿Sigues aquí? La voz de Tasha Murphy, la administradora de la clínica y amiga íntima de Cillian, la sacó de su ensoñación. ¿Has decidido pasar la noche en el trabajo? Estoy terminando el historial de Baxter, asintió Cillian mirando el ordenador. 5 minutos más. Ya ha llamado tu supervisor, hizo Tasha una mueca. 2 veces. Preguntó por qué no contestabas al teléfono. Cillian se apresuró a sacar el teléfono del bolso. 3 llamadas perdidas de Brody y un mensaje. ¿Dónde estás? La cena se está enfriando. ¿Otra vez con tus gatos? Maldita sea, me olvidé de poner el sonido después de cenar. Se apresuró a marcar de nuevo. Terminando. Estaré allí en 20 minutos. Tasha se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. En una relación sana, la gente no se asusta por un retraso de 20 minutos. Solo está preocupado, respondió Cillian automáticamente, aunque en el fondo sabía que no era preocupación, sino irritación. ¿Y la cena se va a enfriar de verdad? Sí, sí, claro. Tasha puso los ojos en blanco. Un hombre santo, cocinando cenas y esperando a su amada esposa, solo que por alguna razón, cuando se retrasa en sus inspecciones, hay que ser comprensivo. Cillian permaneció en silencio. Tasha era la única persona con la que, al menos de vez en cuando, podía hablar de sus problemas familiares, pero no le apetecía sumergirse en ese tema ahora mismo. Terminó rápidamente su papeleo, apagó el ordenador y se puso el abrigo. Por cierto, Tasha le entregó un sobre con el logotipo de la clínica. Morgan quería que le diera esto a todo el mundo. Una invitación para la recaudación anual de fondos. Es dentro de 15 días, en el Grand Hotel. Ah, claro. Cillian cogió el sobre. Casi había olvidado que era febrero. Este año va a ser más grande de lo habitual. Una recaudación de fondos para la nueva unidad de rehabilitación. La prensa estará allí, los peces gordos de la ciudad. Tasha bajó la voz. Y asegúrate de traer a tu otra mitad. Morgan hizo especial hincapié en que esperaba a todos con pareja. Cillian asintió, imaginándose la cara de disgusto de Brody. La última vez que habían salido juntos había sido hacía más de 3 meses, y la velada había acabado en escándalo porque un compañero, en opinión de su marido, la había mirado demasiado tiempo. Ya veremos, respondió insegura. Brody tiene mucho trabajo últimamente. Solo espero que no te arruine la velada por una vez. Tasha cogió su bolso y apagó la luz del pasillo. Vamos, cerraré después de nosotras. Salieron al aire helado de febrero. El aparcamiento de la clínica estaba casi vacío. Solo el coche de Tasha y el viejo Ford de Cillian estaban solos en la esquina más alejada. «¿Sabes?», dijo Tasha, ajustándose la bufanda, «hace mucho tiempo que quería decirte, no has sido tú mismo durante el último año. Siempre tenso, siempre mirando el reloj, cancelando nuestros encuentros en el último momento. Y esos ojos negros». Tocó suavemente el brazo de su amiga. «¿Qué pasa, Sil? ¿Es por Brody?». Cillian apartó la mirada, viendo cómo su aliento se convertía en nubes de vapor. «Es solo una mala racha. Tiene problemas de trabajo, estrés. ¿Y por eso se desquita contigo?», preguntó Tasha sin rodeos. «No se está desquitando»,
respondió Cillian demasiado rápido. Es que tenemos ideas diferentes sobre muchas cosas. A veces es difícil llegar a un acuerdo. ¿En qué cosas? Cillian se encogió de hombros, luchando contra el impulso de hablar mientras defendía a Brody incluso en sus propios pensamientos. Bueno, no le gustan algunos de mis amigos. Cree que visito demasiado a mi padre. A veces critica mi forma de vestir. Vale, Tasha levantó la mano. Basta. Él dicta de quién eres amiga, con qué frecuencia ves a tu propio padre y cómo te vistes. ¿Y te parece bien? Cillian hizo una mueca. Dicho en voz alta, sonaba horrible. Pero en su vida cotidiana, todo sucedía tan gradualmente, cada restricción tan sutilmente, cada cuidado tan cuidadosamente, que no se daba cuenta de que su vida se había convertido en un constante acto de equilibrio entre las expectativas de los demás. Solo quiero que todo el mundo sea feliz, dijo en voz baja. A veces es más fácil ceder. Pero, ¿eres feliz? Tasha la miró directamente a los ojos. Porque desde fuera parece que vas de puntillas con tu propio marido. El teléfono del bolsillo de Cillian vibró, interrumpiendo la conversación. Un mensaje de Brody. Han pasado 20 minutos. ¿Dónde estás? Tengo que irme. Cillian abrazó a su amiga apresuradamente. Gracias por preocuparte, de verdad, pero no es tan grave como parece. Si quieres hablar cuando quieras, Tasha le apretó la mano. Y no te olvides de esta noche. Ponte algo deslumbrante, asómbralos a todos. Cillian sonrió con tristeza, recordando su vestuario metódicamente por Brody. La mayoría de las prendas brillantes hacía tiempo que habían desaparecido, dando paso a blusas y faldas más apropiadas para una mujer casada de colores apagados. Veremos qué se nos ocurre. El viaje a casa duró 15 minutos. Todos esos minutos Cillian se preparó mentalmente para el disgusto de su marido. Últimamente, cada vez que volvía a casa del trabajo se había convertido en un ritual. Brody miraba el reloj, comentaba su aspecto, le hacía preguntas sobre sus compañeros, especialmente los hombres, y a veces exigía ver la correspondencia que tenía en el teléfono. Al principio, sus celos parecían halagadores, significaban que realmente le importaba, pero poco a poco su preocupación se convirtió en control y los celos en paranoia. Ahora cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, pasaba por el filtro de ¿qué dirá Brody? Al acercarse a la casa, una pequeña mansión de 2 plantas en un tranquilo barrio de Hamilton, Cillian se dio cuenta de que las luces solo estaban encendidas en la planta baja. Una buena señal. Así que su marido aún no había subido al dormitorio y se había ido desafiante a la cama, ignorando su llegada. Aparcó, respiró hondo y salió del coche. Una sombra parpadeó en la ventanilla. Brody la estaba observando. «Ya estoy en casa», intentó Cillian mantener la voz alegre mientras abría la puerta principal. «Siento el retraso. Había un caso complicado con el labrador». Brody Daoust estaba apoyado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Alto, de pelo rubio oscuro y rasgos faciales correctos, parecía atractivo incluso con aquella expresión contrariada. Era su seguridad y firmeza lo que antes había atraído a Cillian. 35 minutos, dijo en lugar de un saludo. Escribiste 20. Lo siento, un poco tarde con el papeleo. Cillian colgó el abrigo y se inclinó para acariciar a Pixie, su gata pelirroja, que se frotaba contra sus piernas. Y el tráfico era más denso de lo habitual. He calentado la cena 2 veces. Brody volvió a entrar en la cocina y Cillian le siguió. No coges el teléfono. ¿Qué hacéis allí hasta esta noche? Ya te expliqué lo del labrador. Y el teléfono estaba en silencio después de la pausa para comer. Se sentó a la mesa, donde ya había un plato con pasta fría. Tenía buena pinta. Sí, corrigió Brody sentándose frente a ella. Hacía media hora. Dio un sorbo a su copa de vino. Se ha vuelto a quedar Tasha hasta tarde contigo.
Esa mujer es una mala influencia para ti. Sillan permaneció en silencio, dando vueltas a la pasta en el tenedor. Las críticas de Tasha se habían convertido en uno de los temas favoritos de Brody en los últimos meses. Demasiado ruidosa, viste de forma demasiado provocativa, no respeta los valores familiares. Antes le parecía bien su amistad, pero después de oír una vez a Tasha aconsejar a Silan que no dejara que su marido decidiera por ella, a Brody le cayó completamente mal. Por cierto, decidió cambiar de tema. La clínica va a hacer una recaudación de fondos dentro de 15 días, en el Grand Hotel. Una recaudación de fondos para el nuevo pabellón. Brody enarcó una ceja con escepticismo. ¿Y? Todo el personal y los socios están invitados, intentó Sillan sonar informal. Habrá una cena agradable, música. Podríamos salir juntos, hace tiempo que no salimos. El Gran Hotel, resopló. Así podría pasarme medianoche viéndote flirtear con tus colegas. No estoy flirteando con mis compañeros de trabajo, objetó Sillan cansado. Es solo un evento de trabajo, y es importante que aparezca. ¿Para qué? Para presumir delante de todos, le lanzó una mirada crítica. ¿Qué te vas a poner? Espero que no ese llamativo vestido azul que cuelga en el armario. Es demasiado revelador para una mujer casada. Sillan se estremeció. El vestido azul era una de las pocas cosas que había conservado a pesar del disgusto de su marido. Un regalo de su padre por su 30º cumpleaños, 2 años atrás. Elegante, de un intenso color zafiro, le recordaba a su madre. En su única fotografía juntas, ella llevaba un traje similar. La verdad es que estaba pensando en ello, dijo en voz baja. Brody golpeó el plato con el tenedor, irritado. ¿En serio? Eso es de mal gusto. ¿Quién le regala vestidos a una mujer adulta? Solo tu padre, con sus ideas anticuadas de la feminidad. Papá solo intentaba hacerme sentir bien. ¿No cree que es extraño regalarle ropa a una hija casada? Es mi responsabilidad cuidar de tu armario. Brody apretó los dientes. Hablando de tu padre, ¿vas a volver a verlo el domingo? Sí, siguió comiendo Sillan, tratando de no mostrar lo dolida que estaba por las palabras. Lo de siempre. Todos los domingos. Brody sacudió la cabeza. ¿No es demasiado para una mujer adulta? Tienes tu propia familia, tu propia vida. Estás solo, Brody. Desde que murió mamá, solo estoy yo. Y está usando eso para manipularte, apartó su plato. No te estoy prohibiendo que lo veas. Solo creo que una vez cada 15 días es más que suficiente. Sillan agarró el tenedor con más fuerza. Hablar de su padre siempre era un tema delicado. Erwin Hancock nunca había criticado abiertamente a su yerno, pero Brody tenía un sexto sentido para detectar su desaprobación contenida. Después de la boda, las relaciones entre ambos se habían vuelto tensas y, durante el último año, se habían limitado a raras reuniones formales. «Puedo ir sola esta noche», dijo ella, cambiando de tema. «Si tú no quieres, ¿por qué no está tu marido contigo?» Brody apretó los labios. «No, iré yo. Alguien tiene que asegurarse de que no hagas ninguna estupidez». Sillan se sintió aliviado y ansioso al mismo tiempo. Por un lado, Brody no le impediría asistir. Por otro, tendría que estar en guardia toda la noche, vigilando cada palabra y cada gesto para no provocar sus celos. «Gracias», intentó sonreír. «Estoy segura de que le gustará. Será un programa interesante. Siempre que no me pongas en ridículo con tu atuendo», se levantó, recogiendo los platos. «En serio, Sillan, deberías escuchar mi opinión sobre tu ropa. No tienes ningún gusto». Ella no dijo nada. Era inútil discutir. Brody estaba de tal humor que cualquier objeción solo lo pondría más cachondo. Era mejor esperar a que se calmara y entonces retomar suavemente el tema del vestido. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Brody se retiró a su estudio, aparentemente para trabajar, pero en realidad jugando al ordenador, su forma de mostrarse ofendido.
Sillan se ocupó de las tareas domésticas, limpiando a máquina las superficies ya limpias solo para mantener las manos ocupadas. Ya en la cama, escuchando la respiración constante de su marido dormido, pensó en el acontecimiento que se avecinaba. El vestido azul seguía colgado en un rincón del armario, envuelto en una bolsa. No se lo había puesto ni una sola vez desde que su padre se lo había regalado. Primero no había sido la ocasión adecuada. Luego Brody había empezado a hacer sus busy sobre su vestuario y el momento se había perdido. Ahora podría ser el momento de sacarlo del armario, para ponérselo en una recaudación de fondos con todos sus colegas, la dirección de la clínica, la gente honrada de la ciudad, para demostrar que no era solo la mujer de Brody, sino una mujer independiente con sus propios gustos y elecciones. Sillan se puso de lado, mirando hacia la oscuridad del dormitorio. Algo le decía que la decisión de ponerse aquel vestido sería algo más que una simple elección de atuendo para la noche. Sería una especie de declaración de independencia, un pequeño acto de resistencia. Y, por alguna razón, ese pensamiento le produjo una sensación de expectación largamente olvidada. Me disculpo por mi error. Tienes razón, me desvié del plan. Estoy reescribiendo el capítulo estrictamente por acontecimientos según el plan, sin la escena de la quema del vestido, que debería estar en el tercer capítulo. Sillan estaba de pie frente al armario abierto, mirando el estuche azul oscuro que había en un rincón del mismo. Había estado tentada de sacar el vestido varias veces durante la última semana, pero cada vez algo la había detenido, ya fuera el repentino regreso de Brody del trabajo o su propia indecisión. Hoy su marido estaba fuera inspeccionando una fábrica a las afueras de la ciudad y por fin había tenido la oportunidad de contemplar en paz el regalo de su padre. Quitó la funda con cuidado y la suave tela fluyó entre sus dedos, una seda azul oscuro con un tenue brillo, como el cielo nocturno tachonado de estrellas. Sillan sostuvo el vestido frente al espejo. Era elegante y atrevido a la vez. Espalda profunda, escote limpio, cintura marcada. El tipo de cosa que hacía que una mujer se sintiera especial. Extendió los pliegues, admirando el juego de luces sobre la tela. El vestido le recordaba a su infancia, a esas raras ocasiones en las que su madre se arreglaba para una noche especial. Sillan solo tenía 6 años, pero recordaba la admiración con que su padre había mirado a su mujer con el elegante vestido azul. Con qué dulzura le había rodeado la cintura con el brazo. Con qué alegría se habían sonreído. Luego mamá enfermó y ya no hubo más veladas como aquella. Solo hospitales, angustiosas conversaciones susurradas entre adultos y, finalmente, un funeral, en el que Sillan, de 6 años, se quedó con una vecina. A partir de entonces, ella y su padre vivieron solos. Erwin Hancock, propietario de una pequeña pero próspera panadería, se dedicó a su hija. Nunca volvió a casarse, aunque Sillan, a medida que crecía, a veces insinuaba que no le importaría tener una nueva madre. Pero su padre solo bromeaba. ¿Para qué necesito a otra persona si te tengo a ti? La decisión llegó de repente, pero con firmeza. Se pondría el vestido para el acto benéfico. No importaba lo que Brody dijera. Después de todo, es solo un vestido, no un atuendo revelador. Podrá explicarle a su marido lo importante que es para ella este regalo de su padre, esta conexión con la memoria de su madre. Al día siguiente, el tiempo era gélido en febrero. La llovizna y la nieve convirtieron las calles de Hamilton en un lodazal de barro y aguanieve. Brody, por suerte, ni siquiera le preguntó a dónde iba, solo murmuró, sin apartar los ojos del portátil: «No te olvides de la cena». La panadería Hancock and Daughter estaba en la esquina de una calle tranquila cerca del centro. Un modesto letrero, grandes ventanales tras los que se veían estanterías de pan y bollería. Solo abría hasta la hora de comer los domingos, y cuando Sillan aparcó, su padre ya estaba cerrando la puerta principal. «Silly»,
La cara de Erwin se iluminó al ver a su hija. Alto, delgado, con mechas grises en el pelo oscuro y profundas arrugas alrededor de los ojos, parecía sin embargo más joven de sus 58 años. «Hola, papá», le besó en la mejilla, respirando el familiar olor a pan recién horneado y canela. «¿Cómo va el negocio?» «No me puedo quejar», señaló con la cabeza la puerta trasera. «Sube, acabo de poner la tetera. Y ahí tienes tus bollos de arándanos favoritos». Encima de la panadería había un pequeño piso, un salón con cocina, un dormitorio y un pequeño estudio. Allí había crecido Sillan. Había ido a la universidad y había vuelto de vacaciones. Incluso después de casarse, este lugar seguía siendo su hogar, cálido, acogedor, seguro. «He traído un vestido para enseñártelo», dijo Sillan, sacando una bolsa de su bolso. «Estoy pensando en ponérmelo para el acto benéfico de la clínica». A papá se le iluminó la cara con una sonrisa. «¿De verdad?» Por fin. Creía que se iba a quedar colgado en el armario. Quería probármelo, ver si necesitaba algún arreglo. «Venga, vamos». Erwin se levantó enérgicamente. «Incluso correré las cortinas para que no entre nadie de la calle». Cuando salió al salón con el vestido, Erwin se quedó helado con un vaso en la mano. Algo brilló en sus ojos: sorpresa, admiración y una ligera tristeza. «Te pareces tanto a mamá», dijo en voz baja. La noche que celebramos nuestro 10º aniversario de boda, llevaba un vestido muy parecido. «Lo recuerdo». Sillan dio unos pasos, acostumbrándose al tacto de la costosa tela contra su piel. «Tenía 6 años. Tú te ibas al restaurante y yo me quedaba con la señora Parker». «Así es». Erwin sacudió la cabeza. «Vaya, creía que no te acordabas de aquella noche. Eras tan pequeño». «Recuerdo lo guapa que estaba mamá». Sillan pasó la mano por la tela. «¿Y cómo la mirabas tú? Como si fuera la criatura más hermosa de la tierra». Erwin sonrió, con lágrimas en los ojos. «Lo era». Le tendió un vaso a su hija. «¿Brindamos por tu madre? Estaría muy orgullosa de ti». Chocaron las copas y Sillan bebió un pequeño sorbo, sintiendo un nudo en la garganta. Los recuerdos de su madre eran raros, borrosos pero preciosos, como viejas fotografías que temes tocar para no dañarlas. «¿Crees que Brody lo apreciará?», preguntó, intentando volver a un tono desenfadado. El rostro de Erwin se tensó ligeramente. «¿Qué piensa el propio Brody?» «Él aún no me ha visto con este vestido», respondió Sillan con cautela. «Quiero darle una sorpresa». «¿Pero le has hablado del vestido?» Bajó los ojos, estudiando el dibujo de la alfombra. «Un poco. ¿Le parece que no es apropiado?» «¿No es apropiado?» Erwin frunció el ceño. «¿Por qué no? Te queda perfecto». «¿Cree que es demasiado abierto para una mujer casada?» Erwin resopló, sin ocultar su irritación. «No tiene sentido. Es elegante y con estilo. Nada revelador». Sillan asintió sin levantar la vista. «Papá tiene razón, por supuesto, pero Brody verá las cosas a su manera». «Tontín». Erwin le tocó suavemente el brazo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», responde con sinceridad. Ella se tensó, anticipando una conversación incómoda. «Por supuesto. ¿Eres feliz con él?». La pregunta quedó flotando en el aire. Sillan abrió la boca, dispuesta a decir el habitual «sí, claro», pero las palabras se le atascaron en la garganta. Vaciló, y la vacilación bastó para que su padre entendiera la respuesta. «Ya veo». Le apretó la mano con más fuerza. «Sabes, tu madre nunca me habría dejado decirle lo que tenía que ponerse. Se habría reído y me habría dicho: «Erwin, cuidado con tus bollos». Era una mujer fuerte. Como tú». Erwin la miró seriamente a los ojos. Solo que, de algún modo, ella lo había olvidado. «Deja que te quite la confianza». «Papá, no es tan sencillo». «Lo es, tontín», sacudió la cabeza. «Me he callado todo este tiempo porque respeto tu decisión, pero veo cómo has cambiado con los años».
cómo te has encogido, como si temieras ocupar demasiado espacio en este mundo. Sillan quiso protestar, pero no encontró las palabras. En algún lugar de su interior sabía que su padre tenía razón, pero admitirlo en voz alta sería admitir que su matrimonio distaba mucho de ser perfecto. Puedo soportarlo, dijo por fin. Ahora está pasando por una mala racha en el trabajo. Estrés. Ya se le pasará. Erwin suspiró, dándose cuenta de que su hija no estaba preparada para una conversación franca. Está bien, sonrió suavemente. Pero recuerda, siempre puedes venir a casa, a cualquier hora del día o de la noche. La puerta siempre está abierta. Sillan abrazó a su padre, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Los brazos de Erwin siempre habían sido un refugio para ella, cálidos, seguros, protegidos. Cuando regresó a casa, encontró a Brody ya allí. El coche estaba en la entrada. Sillan respiró hondo, preparándose para la conversación sobre el vestido. La casa olía a carne asada y especias. Brody estaba junto a la cocina, removiendo algo en una sartén. «Hola». Sillan dejó el bolso en una silla, procurando que no se viera demasiado la funda del vestido. «¿Qué estás cocinando?» «Filete con salsa de pimienta», le lanzó una breve mirada. «¿Cómo está tu padre?» «Está bien, te manda recuerdos». Brody tarareó, claramente incrédulo. «¿Qué es esto?», señaló la bolsa con la cabeza. «¿Has comprado algo?» «No, es ese vestido azul que me regaló papá», intentó sonar informal. «Estoy pensando en ponérmelo para la recaudación de fondos». Brody se quedó helado, sosteniendo la espátula sobre la sartén. Tenía la cara congelada, solo la ictericia le brotaba bajo la piel, signo inequívoco de irritación contenida. «Creía que ya habíamos hablado de esto», dijo con voz llana. «Este vestido no es apropiado para un acontecimiento así». «Solo quería enseñártelo», se acercó Sillan. «Estoy seguro de que te encantará cuando me lo veas puesto». «Ya lo he hecho», dijo Brody. «Cuando te lo probaste después de comprarlo, es demasiado revelador para una mujer casada». «Pero fue un regalo de papá». «¿Y qué?», se volvió bruscamente hacia ella. «Que tu padre no entienda lo que es decente y lo que no significa que yo tenga que permitir que mi mujer luzca vulgar». Sillan se estremeció al oír la palabra. ¿Vulgar? El vestido era elegante, con clase, nada que ver con la vulgaridad. «No es vulgar, Brody», intentó mantener la calma. «Es clásico, y tengo muchas ganas de ponérmelo esta noche». La cena transcurrió en un tenso silencio. Brody apenas tocó su comida, mirando de vez en cuando a su mujer. Sillan percibió la creciente irritación de su marido, pero decidió no echarse atrás. Aquel vestido significaba demasiado para ella. Al día siguiente, Brody se fue a trabajar antes de lo habitual sin despedirse. Sillan colgó el vestido en el armario y alisó cuidadosamente los pliegues. El acto benéfico era dentro de 3 días y quería que el traje luciera inmaculado. Cuando volvió del trabajo, encontró a Brody en casa. Estaba sentado en el salón, hojeando unos papeles. Su rostro era impenetrable, pero había una ira apenas contenida en sus ojos. «¿Qué tal el día?», preguntó Sillan con cautela. «Bien», no levantó la vista de sus papeles. «¿Y el tuyo?» «Tampoco ha ido mal. Mucho trabajo con los preparativos para esta noche». Brody asintió, aún sin mirarla. «¿De verdad vas a ponerte ese vestido?», preguntó tras una pausa. «Sí». Sillan intentó mantener la voz firme. «Me es muy querido. ¿Más valioso que mi opinión?». Él la miró ahora, y había acusación en su mirada. «No es una cuestión de comparación, Brody. Es solo que es un regalo especial y... de tu precioso papá, recuerdo». Dejó los papeles a un lado. «Sabes, creo que estás demasiado centrada en tu padre. No es saludable para una mujer adulta». Sillan sintió que le subía una oleada de ira por dentro, pero se obligó a mantener la calma. «No se trata de eso. El vestido me recuerda a mi madre, a mi infancia». «Ah»,
Ahora también se trata de tu madre, resopló Brody. Conveniente. Cada vez que necesitas insistir, sacas a colación a parientes muertos. Era demasiado. Cillian apretó los puños, luchando contra las ganas de gritar. Voy a llevar ese vestido, Brody, dijo con firmeza. Fin de la historia. Él se levantó lentamente de la silla y se acercó a ella. De acuerdo, dijo con fingida indiferencia. Haz lo que quieras, pero no te sorprendas si hay consecuencias. Con estas palabras, abandonó la habitación, dejando a Cillian perplejo. ¿Qué quería decir con Bichet? ¿Era una amenaza, una advertencia o solo un intento de intimidarla? Aquella noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración de su marido. Brody estaba tumbado de espaldas, pero ella sintió que él también estaba despierto. La tensión entre ellos era casi palpable, como una carga eléctrica en el aire antes de una tormenta. Por la mañana, Brody se levantó primero, se duchó y se fue a trabajar sin decir palabra. Cillian comprobó el vestido en su armario. Estaba en su sitio, y eso le produjo un extraño alivio. En algún lugar de su interior había un miedo irracional a que su marido pudiera hacerle algo a su atuendo. Durante todo el día en el trabajo había estado distraída, mirando el teléfono a menudo, esperando un mensaje de Brody. Pero él no había escrito, no había llamado, como si hubiera decidido castigarla con el silencio. Cillian dio golpecitos nerviosos con los dedos en el volante mientras se encontraba en medio del tráfico de la calle principal de Hamilton. El reloj marcaba las 6:30. Solo le quedaban 2 horas para que empezara la recaudación de fondos. En el maletero había una caja de zapatos nuevos que había comprado especialmente para la ocasión, unos elegantes zapatos de tacón bajo que combinaban a la perfección con el vestido azul. Un vestido que no se había puesto desde que su padre se lo había regalado por su 30 cumpleaños. Un vestido que guardaba en su memoria el recuerdo de su madre y aquellos raros momentos de infancia despreocupada. Esta tarde, Tasha la felicitó por su pequeño acto de resistencia, como ella lo llamaba. Al principio refunfuñará, pero cuando vea lo guapa que eres, se callará y se sentirá orgulloso de que seas su mujer, le guiñó un ojo su amiga. Los hombres son tan predecibles. Cillian no estaba tan segura. Brody había estado actuando de forma extraña los últimos días, ya fuera distantemente educado o irritable sin motivo. Era como si dos personas lucharan en su interior, el hombre al que ella había amado y el hombre en el que se estaba convirtiendo poco a poco. Por fin el atasco se movió, y 15 minutos después Cillian aparcaba frente a la casa. Extrañamente, el coche de Brody no estaba en la entrada. Los viernes solía llegar pronto para poder trabajar en casa. Quizás se había quedado hasta tarde en la obra o se había pasado por la tienda. Abrió la puerta y llamó a Pixie por su nombre. La gata salió de la cocina maullando a modo de saludo. «Hola, princesa», se inclinó Cillian, rascando a su mascota detrás de la oreja. «¿Aún no ha llegado papá?» La casa estaba silenciosa y fresca. Brody debía de llegar tarde, o habría encendido la calefacción a tope, como le gustaba hacer en las tardes de invierno. Cillian subió al dormitorio. No le quedaba mucho tiempo, necesitaba ducharse, maquillarse y peinarse. Pensaba recogérselo en un elegante moño, dejando algunos mechones enmarcando su rostro. Dejó la caja de zapatos sobre la cómoda y abrió el armario para sacar el vestido. Y se quedó helado. La funda azul no estaba en su lugar habitual. Frunció el ceño y buscó entre las perchas. ¿Quizá lo había cambiado de sitio y se había olvidado? Miró en el rincón más alejado del armario, donde solía colgar la ropa de abrigo. No había nada. Algo se agitó en su interior, una sensación premonitoria, como una tormenta inminente. Brody. Solo él podía haber hecho algo con el vestido. ¿Pero qué? Había llegado tan lejos en su control que había escondido o tirado lo que significaba tanto para ella. Cillian registró todo el dormitorio, miró debajo de la cama, revisó la cómoda
Incluso subió al entresuelo. El vestido no estaba por ninguna parte. Fue entonces cuando oyó el portazo de la puerta principal, pasos en las escaleras, y allí estaba Brody, de pie en la puerta del dormitorio, observando su frenética búsqueda. ¿Has perdido algo?, preguntó con una leve risita. Cillian se enderezó lentamente, sintiendo que la ira se apoderaba de su interior, una emoción poco común en ella, especialmente en la relación con su marido. ¿Dónde está mi vestido?, preguntó sin rodeos mirándolo a los ojos. Brody enarcó las cejas con fingida sorpresa. ¿Qué vestido? Sabes perfectamente de qué estoy hablando. La voz de Cillian hormigueaba de tensión. El vestido azul, un regalo de mi padre, había desaparecido del armario. Brody entró en la habitación, se quitó el abrigo y lo tiró descuidadamente sobre la cama, una costumbre que siempre había molestado a Cillian, pero que ahora le parecía especialmente desafiante. No tengo ni idea de lo que quieres decir, se encogió de hombros. Quizá lo dejaste en la tintorería. No estaba en la tintorería. Cillian respiró hondo, intentando mantener la calma. Estaba colgado aquí, en el armario. Lo vi hace 2 días cuando estaba sacando los jerseys de invierno. Pues debe de haber ido a alguna parte. Brody se dirigió al cuarto de baño como si la conversación hubiera terminado. Ponte otra cosa. Tienes el armario lleno de ropa. Quiero ponerme este vestido en concreto, lo siguió Cillian. Para esta noche. Esta noche. Brody abrió el grifo y empezó a lavarse las manos sin mirarla. Bueno, si no lo encuentras, tendrás que elegir otra cosa, dijo con indiferencia. Como ese vestido gris que compramos el mes pasado. Es mucho más apropiado. El vestido gris. Brody lo había elegido él mismo, cerrado, impersonal, como un uniforme de oficina. Elegante moderación, llamó al estilo. Mediocridad aburrida, corrigió entonces mentalmente Cillian, pero permaneció en silencio. Brody dijo su nombre lentamente, controlando cada sonido. Voy a preguntártelo por última vez. ¿Dónde está mi vestido azul? Cerró el grifo, se secó las manos y finalmente se volvió hacia ella. Había algo frío, casi maligno en su mirada. Y te responderé por última vez. No lo sé. Quizá la tiraste y te olvidaste de ella. O tal vez tu padre te lo quitó, pensando que no apreciabas lo suficiente sus regalos. Eso fue demasiado. Cillian sintió que algo se rompía en su interior. Una fina costra de hielo en el río, bajo la cual el agua turbulenta había estado agitándose todo este tiempo. Deja de mentir. Su voz era tranquila pero firme. Sé que le hiciste algo al vestido. Eras tú a quien le molestaba, la única que lo criticaba constantemente, la única que podía... Muy bien, gritó de repente Brody, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Quieres saber dónde está tu precioso vestido? Lo he guardado, porque te comportabas como una niña mimada, insistiendo en llevar esa cosa de mal gusto a un acontecimiento importante. Cillian retrocedió como golpeado. Una cosa era sospechar y otra muy distinta oír una confesión. ¿Lo has guardado?, preguntó, apenas dando crédito a lo que oía. ¿Qué quieres decir con view? Lo escondí. Lo tiré. ¿Qué más da? Brody salió del baño, apartándole el hombro. Lo importante es que no te avergüences con ese vestido delante de todos mis colegas. ¿Tus colegas? Cillian sintió que la risa histérica le subía a la garganta. Es mi noche de clínica, Brody. Son mis colegas los que estarán allí. Los míos también, le cortó. La señora Harris es la mujer de mi jefe. ¿Lo has olvidado? Está en el consejo de administración de tu clínica. Y no quiero que vea a mi mujer con un vestido más propio de un club nocturno. ¿Club nocturno? Cillian se echó a reír, aunque su risa no era divertida. Es un vestido de noche clásico, Brody, elegante, caro. Es escotado y por debajo de la rodilla. Espalda abierta, le espetó, y demasiado ajustado. Todo el mundo te mirará el culo. Si alguien va a mirarme el culo, es su problema, no el mío. Cillian cruzó los brazos sobre el pecho.
y desde luego no el tuyo. Brody se quedó paralizado, mirándola asombrado como si hablara un idioma extraño. ¿No es mío?, preguntó en voz baja, y había algo aterrador en el silencio. Eres mi mujer. Todo lo que tenga que ver contigo es asunto mío. No, Brody, Cillian negó con la cabeza. El matrimonio no te da mi propiedad. No te da derecho a decidir qué me pongo, de quién soy amiga, con qué frecuencia veo a mi padre. Yo nunca... Siempre, le interrumpió ella. Siempre lo has hecho, poco a poco, sin darme cuenta de la libertad que había perdido, pero ahora has ido demasiado lejos. Este vestido fue un regalo de mi padre. Me recuerda a mi madre, y no tenías derecho... ¡Tu padre! Brody golpeó la cómoda con el puño, haciendo que Cillian se estremeciera. Siempre tu maldito padre. Hablas de él como si fuera un santo, como si su opinión fuera más importante que la mía. No se trata de... Se trata exactamente de eso. Su voz se elevó a un grito. Siempre eliges su lado, siempre anteponiendo sus deseos a los míos. Te manipula, ¿no lo ves? Utilizándote a ti y a tu estúpido apego al recuerdo de tu madre para controlarte. Cillian miró a su marido, sin reconocerle. Era como si se hubiera quitado la máscara, revelando lo que siempre había acechado bajo la apariencia de un cónyuge bondadoso: celos, envidia, inseguridad que se convertía en deseo de dominar. ¿Dónde está el vestido, Brody?, volvió a preguntar sabiendo que no habría respuesta. ¿Lo has escondido o...? Él sonrió, y había algo cruel en esa sonrisa. ¿Quieres saberlo? ¿De verdad quieres saberlo? Brody se acercó más, cerniéndose sobre ella. Lo quemé, en el patio trasero. Lo rocié con líquido de barbacoa y le prendí fuego. Cillian sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se tambaleó y se agarró al borde de la cómoda para no caerse. ¿Tú qué? Lo has quemado, repitió Brody con una especie de sombría satisfacción. ¿Y sabes qué? Se quemó de maravilla, casi tan bonito como te habría quedado a ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Cillian se las secó. Ahora no le daría el placer de verla llorar. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me escuchaste? Brody extendió las manos como si estuviera diciendo lo obvio. Te lo he dicho una y otra vez. Este vestido no es para ti. No te sienta bien. Tu padre lo eligió porque no te ve como una mujer. Para él, siempre serás una niña pequeña a la que hay que cuidar. Pero yo veo tu verdadero yo, Cillian, y sé lo que es mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para mí?, susurró, sintiendo que algo oscuro y pesado crecía en su interior. Quemaste el vestido que estaba asociado a mis recuerdos más queridos, ¿y dices que lo hiciste por mi bien? Exacto. Brody no captó la nota peligrosa en su voz. Era una decisión dolorosa pero necesaria, como arrancar un diente. Ahora estás enfadada, pero luego te darás cuenta de que tenía razón. Ese asqueroso vestido no te sienta bien. Alzó la voz hasta gritar y de pronto se echó a reír como si hubiera dicho algo increíblemente ingenioso. En ese momento se abrió la puerta principal y desde el piso de abajo llegó. «¿Tontín? ¿Estás en casa?» Erwin, papá. Había prometido pasarse antes del acto para animarla y entregarle un pequeño ramo de flores, una tradición desde la universidad, cuando le llevaba flores antes de cada examen importante. La cara de Brody cambió al instante. La sonrisa burlona desapareció, sustituida por una expresión de sorpresa y confusión. Abrió la boca pero no emitió ningún sonido, como si de repente se hubiera quedado mudo. «Arriba, papá», dijo Cillian, sin dejar de mirar a su marido. «Vamos, sube». Brody le lanzó una mirada de pánico. «No te atrevas», siseó. «Esto es entre nosotros». «Ya no», sacudió Cillian la cabeza. «Quemaste el regalo de mi padre. Creo que tiene derecho a saberlo». Pasos en la escalera. Erwin apareció en la puerta del dormitorio con un pequeño ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su difunta esposa.
Hola, amor, solo quería... Se quedó helado al ver la expresión de su hija y la mirada afligida de su yerno. ¿Qué te pasa? Sillan respiró hondo. Papá, Brody ha quemado el vestido que me regalaste, dijo ella con voz firme. En el patio trasero, porque pensó que no me quedaba bien. Erwin se quedó helado, desplazando la mirada de su hija a su yerno. En su rostro se dibujó una expresión de incomprensión, luego de asombro y por último de rabia. ¿Qué has hecho?, preguntó en voz baja, volviéndose hacia Brody. Erwin, no es lo que piensas. Brody trató de sonreír con confianza, pero solo consiguió una mueca nerviosa. Es solo un malentendido. Sillan está exagerando, está enfadada por... He oído lo que has dicho al subir las escaleras, le interrumpió Erwin. Lo del vestido asqueroso y las risas. Así que, por favor, no insultes mi inteligencia con mentiras. El rostro de Brody se ensombreció. Se enderezó, tratando de recuperar el control de la situación. Solo fue una discusión entre marido y mujer, dijo con presión. Y te pido que no interfieras. ¿Interferir? Erwin enarcó las cejas. Has destruido el regalo que le hice a mi hija, un regalo que le recordaba a su madre. ¿Y me dices que no interfiera? Brody dio un paso hacia su suegro, y algo en su postura hizo que Sillan se tensara. Nunca había visto a su marido emplear la fuerza física, pero ahora, al ver sus puños cerrados, se dio cuenta de repente de que era totalmente posible. Papá, se interpuso entre los hombres. No, ya me las arreglaré yo sola. Erwin miró a su hija durante un largo instante y luego asintió. Por supuesto, cariño, dijo en voz baja. Es tu decisión. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Solo quiero que seas feliz. Qué conmovedor, resopló Brody. Papá siempre sabe más. Quizá le digas que debería dejarme y volver contigo, bajo tu ala. Nunca le he dicho nada parecido, dijo Erwin con calma. A diferencia de ti, respeto su decisión. ¿La respetas? Brody se rió, pero no había alegría en su risa. La has estado manipulando desde que era una niña, usando su culpa por la muerte de su madre para atarla a ti. Incluso este vestido no es solo un regalo, es una forma de controlarla. Mira, tontín, te regalo un vestido igual al de tu madre para que siempre recuerdes a quién le debes la vida. Sillan se quedó helada, asombrada por la forma perversa en que su marido percibía la relación entre ella y su padre. Era como si proyectara en Erwin sus propios deseos de control, su propia manipulabilidad. Ya basta, dijo ella con firmeza. No tienes derecho a hablar así de mi padre y de mi madre. Siento haber insultado la sagrada memoria, hizo Brody una mueca. Pero ya es hora de que madures, Sillan. Es hora de que te des cuenta de que ahora yo soy tu familia, no papá y su panadería y sus cuentos de hadas sobre mamá. Erwin dio un paso adelante, y por un momento Sillan temió que fuera a golpear a Brody, pero su padre se limitó a sacudir la cabeza con una expresión de profunda tristeza. «Sabes, Brody», dijo en voz baja, «siempre he intentado tratarte con respeto. Incluso mientras te veía quebrar a mi hija lenta pero inexorablemente. Cómo convertías a una mujer alegre y segura de sí misma en una sombra, temerosa de su propia voz. Me callé porque ella te eligió y respeté su elección, pero ahora veo que me equivoqué. Hay cosas que no se pueden ignorar, ni siquiera por respeto a la elección de otra persona. Brody abrió la boca para replicar, pero Erwin levantó la mano y lo detuvo. No he terminado, dijo con el mismo tono tranquilo. Hablas de control y manipulación, pero aquí el único que controla y manipula eres tú. Has aislado a Sillan de sus amigos, criticaste sus gustos, sus decisiones, sus costumbres, la hiciste cuestionar cada movimiento que hacía, y ahora has llegado a destruir sus cosas porque no encajan con tu idea de lo que debe ser tu mujer. Erwin se volvió hacia su hija y le entregó un ramo de flores.
Te he traído flores como te prometí, dijo con una suave sonrisa. Y quería decirte que estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Sillan cogió los lirios, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, papá, susurró. Erwin asintió y volvió a mirar a Brody. Me voy, dijo. Pero antes de irme, quiero que sepas que mi puerta está siempre abierta para mi hija, a cualquier hora del día o de la noche, pase lo que pase. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus pasos se silenciaron en las escaleras, la puerta principal se cerró de golpe. Se hizo el silencio. Sillan se quedó mirando las flores que tenía en las manos, sintiendo que una extraña calma sustituía a la rabia y la desesperación. Era como si la tormenta hubiera pasado, dejando tras de sí un cielo despejado y lavado. Bueno, se acabó el espectáculo, rompió el silencio Brody. ¿Ya estás contento? Me has echado a mi padre encima, me has hecho parecer un monstruo. Sillan levantó la vista, mirando a su marido como si lo viera por primera vez. Yo no me he burlado de nadie, dijo en voz baja. Y desde luego no te he hecho parecer un monstruo. Te las arreglaste muy bien. ¿De qué estás hablando? De que quemaste mi cosa, Brody. Sillan dejó el ramo sobre la cómoda. Una cosa que era preciosa para mí. Lo quemaste porque no encajaba con tu idea de cómo debía ser yo. Y lo hiciste a mis espaldas, sin discutirlo, sin avisar. Intenté discutirlo. Te dije durante semanas que este vestido no encajaba, pero no me escuchaste. No, Brody, sacudió la cabeza. No lo discutiste, lo señalaste, lo exigiste, lo criticaste. Y cuando te diste cuenta de que no podías hacerme caso, destruiste el tema. Eso no es lo que hacen los adultos en una relación de igualdad. Eso es lo que haces tú. Titubeó, pero terminó. Pestiaen. Sillan se sentó en el asiento del copiloto del coche de su padre, apretando contra su pecho la bolsa con las cosas que había empaquetado apresuradamente. Su cabeza sonaba vacía, como si todos sus pensamientos hubieran sido arrastrados por un fuerte viento, dejando solo un espacio zumbante lleno del sonido de la lluvia tamborileando sobre el techo del coche. Erwin permanecía en silencio, con la mirada fija en la carretera. Sus manos agarraban con fuerza el volante y su rostro mostraba una expresión de rabia contenida, algo poco habitual en el tranquilo panadero. A Sillan los acontecimientos de la última hora le parecían irreales, como imágenes de una mala película. El aturdimiento tras la marcha de su padre, Brody corriendo por el dormitorio, amenazando y luego intentando justificarse. La llamada telefónica, la repentina decisión de marcharse, la frenética recogida mientras su marido gritaba algo desde detrás de la puerta cerrada del baño. ¿Te encuentras bien? La voz de Erwin la devolvió a la realidad. Ya casi hemos llegado. Sillan asintió, sin fiarse de su voz. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en torrentes de barro. La noche de febrero envolvía la ciudad en un manto oscuro bordado con los puntos amarillos de las farolas. Por fin, el coche se detuvo ante el edificio de una panadería familiar. Erwin apagó el motor, pero no se bajó. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué? Sillan se volvió hacia él, sorprendido. Por no haber intervenido antes. Erwin miró al frente, a la lluvia que caía por el parabrisas. Vi lo que estaba pasando. Vi los moratones bajo tus ojos, tu nerviosismo, la forma en que no dejabas de mirar el móvil. Pero me dije que no debía meterme en tu relación, que eres una mujer adulta y que te las arreglarías sola. No es culpa tuya, papá. Sillan le tocó el brazo. No quería admitir lo evidente. Me convencí de que todo mejoraría, que solo era un período difícil. Salieron del coche y se apresuraron a pasar bajo el toldo del porche, escapando del chaparrón. Erwin abrió la puerta que daba a un pasillo lateral, desde el que una escalera ascendía al piso situado encima de la panadería. Al subir, Sillan sintió que el olor familiar a pan fresco y canela la envolvía como una manta cálida.
Nada había cambiado aquí desde que vivía con su padre. Los mismos sillones desgastados pero acogedores, las mismas estanterías llenas de libros de cocina y detectives, las mismas fotos en las paredes, su infancia, su juventud, su graduación y, por supuesto, algunas fotos de su madre, una mujer joven de sonrisa suave y ojos atentos tan parecidos a los del propio Cillian. «Te prepararé una cama en tu habitación», dijo Erwin, encendiendo la luz. «Siempre está preparada para ti». Su habitación, un pequeño espacio donde las paredes estaban pintadas de verde menta, su color favorito de adolescente, una cama estrecha con una tela escocesa que su madre había tejido cuando aún estaba embarazada, un escritorio que aún conservaba sus viejos libros de texto y cuadernos. Cillian dejó el bolso en el suelo y se sentó en el borde de la cama. Solo ahora, en la seguridad de la casa de sus padres, dejó escapar las lágrimas. Erwin se sentó en silencio a su lado y le pasó el brazo por los hombros. No le dijo que todo iría bien, no intentó consolarla con palabras vacías. Solo permaneció a su lado mientras los sollozos sacudían su cuerpo. «¿Cómo he podido estar tan ciego?», susurró finalmente Cillian cuando la primera oleada de dolor remitió. «¿Cómo pude no ver en lo que se estaba convirtiendo? ¿En qué me estaba convirtiendo yo con él?» «El amor a menudo ciega», respondió Erwin en voz baja, «sobre todo cuando los cambios son graduales, día a día». «Ni siquiera se trataba de amor», Cillian negó con la cabeza. «Se trataba más bien de miedo, miedo a quedarme solo, miedo a admitir que me había equivocado, miedo a decepcionar a todos los que me decían que éramos una pareja perfecta». Se secó las lágrimas, recordando cómo había empezado todo. Brody parecía tan seguro de sí mismo, cariñoso y fiable. La había cortejado maravillosamente, la había sorprendido con regalos inesperados, la había hecho sentir especial. Cuando le propuso matrimonio tras 8 meses de noviazgo, ella no lo dudó ni un segundo. Y entonces, después de la boda, empezaron los cambios, tan sutiles al principio que ella lo tomó como una adaptación a la vida en común. «¿Te acuerdas de Leah?», preguntó Cillian con la mirada perdida. «Mi amiga de la universidad». «Por supuesto», asintió Erwin. «La chica de pelo oscuro, que estudiaba psicología. Erais inseparables». «Dejamos de hablarnos 3 meses después de que me casara», se rió Cillian con amargura. Brody pensaba que era demasiado frívola. Decía que era una mala influencia para mí, que una mujer casada no debería pasar el tiempo en bares con amigos solteros. «¿Y tú estabas de acuerdo?», preguntó Erwin con cautela. «No de inmediato», sacudió la cabeza. «Al principio defendí a Leah, luego la veía con menos frecuencia, y luego dejé de contestar al teléfono. Era más fácil evitarla que escuchar la frustración de Brody cada vez que la veía». Cillian guardó silencio un momento, recordando otras ocasiones en las que había cedido, se había retirado, había sacrificado partes de sí misma en aras de la supuesta tranquilidad de la familia. «¿Recuerdas cuando quise ir al Congreso Veterinario de Toronto? Hace 2 años». Erwin frunció el ceño, haciendo memoria. «Sí, dijiste que era importante para tu carrera, pero luego cancelaste el viaje por alguna razón». «Brody montó un escándalo», suspiró Cillian. «Primero dijo que era una pérdida de dinero, luego insinuó que solo quería alejarme de las obligaciones familiares. Y cuando estaba a punto de irme de todos modos, de repente se puso enfermo. Le dio una migraña terrible el día antes de irme. Por supuesto, me quedé para cuidarle, y al tercer día se recuperó milagrosamente». Erwin apretó los labios pero no dijo nada, dejando hablar a su hija. «Y mi vestuario», continuó Cillian, como si hubiera estallado un dique de recuerdos. «¿Te has dado cuenta de cómo he cambiado de aspecto? Siempre con esos trajes impersonales de mujer casada como Dios manda, siempre con colores apagados, nada brillante, llamativo, vistoso. Lo había notado, pero pensé que era solo el crecimiento»,
admitió Erwin. Un enfoque más serio de la vida. Fue Brody. Cillian se levantó y se paseó por la habitación. Constantes comentarios sobre cómo no me quedaba bien, cómo era demasiado joven, demasiado llamativo, no apto para la mujer de un inspector. Y cuando me resistía, él simplemente dejó de fijarse en mí. No me hablaba durante días si me ponía algo que no le gustaba. Chantaje emocional, dijo Erwin en voz baja. Exacto, asintió Cillian. Y cedí. Era más fácil cambiarme la blusa que soportar su silencio y su frialdad. Era más fácil convertirme en una sombra de mí misma que luchar todo el tiempo. Se detuvo frente al espejo que colgaba de la pared y miró detenidamente su reflejo. Rostro pálido, hombros tensos, mirada apagada. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Cuándo se había convertido la mujer brillante y segura de sí misma en esta criatura asustada y perseguida? Y ahora este vestido, Cillian se rodeó con los brazos. Lo quemó de verdad, papá. Lo destruyó porque no encajaba con su idea de lo que debía ser su mujer. Ya no es solo control. Erwin sacudió la cabeza. Es crueldad. Crueldad consciente. Cillian asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que alguien más hubiera confirmado sus pensamientos. No estaba exagerando, no estaba dramatizando. Lo que Brody estaba haciendo era realmente inaceptable. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, dijo Erwin. Este piso siempre ha sido y será tu casa. Gracias, papá, sonrió Cillian débilmente. Ni siquiera sé qué hacer ahora. Es todo tan confuso. No tienes que decidir nada ahora. Le apretó suavemente la mano. Descansa un poco. Duerme un poco. La mañana es más sabia por la noche. En ese momento, el teléfono de Cillian zumbó en su bolsillo. Brody. Ignoró la llamada, pero un segundo después le llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Ven a casa inmediatamente. Tenemos que hablar. Seguido de otro. Si estás en casa de tu padre, te juro que vendré a montar una escena. Y otro. Eres mi mujer. Tu sitio está conmigo. Cillian le mostró la pantalla a su padre. ¿Lo veis? Incluso ahora intenta controlar, amenazar. Erwin leyó los mensajes con el rostro ensombrecido. Quizá deberíamos apagar el teléfono por la noche, sugirió. O al menos ponerlo en modo silencio. Cillian asintió, pero antes de que pudiera hacer nada, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Tasha la que llamaba. Sil, ¿dónde estás? La voz de su amiga sonaba preocupada. Estoy en un acto benéfico. Todo el mundo pregunta por ti. Morgan estaba furiosa porque el veterinario jefe se había perdido el evento. Tasha, yo... Cillian vaciló, sin saber por dónde empezar. Tengo problemas. Personal. No puedo ir. ¿Qué te pasa? Tasha sonaba preocupada. Es Brody, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Quemó mi vestido, dijo Cillian las palabras y le llamó la atención lo absurdo de ellas. El azul de mi padre. Lo quemó porque no le pareció apropiado. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? Tasha finalmente exhaló. Es que es una locura, terminó Cillian por ella. Ya lo sé. Ahora mismo estoy en casa de mi padre. Lo dejé, al menos por un tiempo. Enseguida voy, dijo Tasha con firmeza. Dame la dirección. Pero es de noche. Al diablo con la tarde, dijo su amiga. Tú eres más importante. Tras 40 minutos llenos de llamadas interminables y mensajes de Brody, que Cillian dejó de leer después del 10º, llamaron a la puerta del piso. Tasha estaba en el umbral, con un vestido de noche, el pelo revuelto por la lluvia, pero una expresión decidida en el rostro. Estoy aquí, dijo simplemente, abrazando a su amiga. Y no me iré a ninguna parte hasta que estés mejor. Se instalaron en la cocina. Erwin preparó cacao, como cuando Cillian había tenido problemas en el colegio de pequeño. Tasha hacía preguntas y Cillian las contaba, de forma confusa, saltando de una cosa a otra, pero construyendo poco a poco una imagen completa de su matrimonio.
Siempre supe que había algo raro en él, negó Tasha con la cabeza. Pero no me di cuenta de lo mal que estaba. ¿Por qué no dijiste nada? Me daba vergüenza, supongo. Sillan rodeó la taza con las manos, calentándoselas. Y tenía miedo de admitir que había cometido un error, que me había dejado roto. No estás rota, dijo Tasha con firmeza. Solo has olvidado temporalmente quién eres en realidad. Pero la verdadera Sillan no se ha ido a ninguna parte. Está aquí, tocó el pecho de su amiga, esperando a que la dejes volver. Eres tan patética, sonrió Sillan entre lágrimas. Pero sincera, le guiñó un ojo Tasha. Y lo digo en serio, eres más fuerte de lo que crees. El hecho de que hayas podido irte hoy lo demuestra. El teléfono de Sillan volvió a sonar. Esta vez el mensaje era diferente. Lo siento. No sé qué me ha pasado. Por favor, vuelve a casa. Te quiero. Sillan le mostró la pantalla a Tasha. Normalmente funcionaba. Yo me enfadaba, él se disculpaba, prometía cambiar, me regalaba flores, y todo volvía a empezar. El clásico patrón del violador, Tasha negó con la cabeza. Primero agresión, luego, lo siento, no lo volveré a hacer. Solo que la próxima vez será peor. Siempre es peor. No voy a volver, dijo Sillan en voz baja pero con firmeza. Al menos no ahora. Necesito aclararme, averiguar cómo dejé que la relación llegara tan lejos, cómo pude ignorar las señales obvias. Se llama luz de gas, explicó Tasha. Cuando te hacen cuestionar tu propia percepción de la realidad, eres demasiado emocional, lo exageras todo, es por tu propio bien. Frases familiares. Sillan asintió, recordando cuántas veces había oído cosas parecidas de Brody. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó. Legalmente, quiero decir. Primero, documentar lo ocurrido, dijo Erwin, uniéndose a la conversación. Un informe policial por daños materiales, fotografías, si queda algo del vestido, declaraciones de testigos. Y un abogado, añadió Tasha. Un buen abogado de familia. Tengo un amigo que se especializa en este tipo de cosas. Eso suena tan definitivo, se estremeció Sillan. Como si ya hubiera decidido que nuestro matrimonio ha terminado. ¿No es cierto?, preguntó Erwin en voz baja. Después de todo lo que ha pasado, Sillan vaciló. Una parte de ella seguía aferrada a la imagen del Brody del que se había enamorado, atento, cariñoso, fiable. Pero, ¿había sido real alguna vez? ¿O solo era una máscara que había llevado hasta sentirse completamente poseído por ella? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Es todo tan confuso. Una parte de mí quiere creer que podría cambiar, que podríamos empezar de nuevo. Pero la otra parte se da cuenta de que es solo una ilusión, que el verdadero Brody es el que quemó mi vestido y se rió de mis sentimientos. No tienes que decidirlo todo ahora mismo. Tasha le apretó la mano. Date tiempo, pero, por favor, no vuelvas con él a corto plazo. Es peligroso. ¿Peligroso? Sillan frunció el ceño. ¿Crees que podría hacerte daño físicamente? Tasha se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero el hecho es que su comportamiento va en aumento. Ha pasado de criticarte y manipularte a destruir tus cosas. ¿Quién sabe cuál será el próximo paso? La idea hizo que Sillan se estremeciera. Nunca había pensado en Brody como un hombre capaz de violencia física. Pero, ¿no era quemar su vestido un acto de violencia, aunque dirigido a la cosa y no a ella misma? Me quedaré en casa de papá, decidió. Al menos a corto plazo. Pediré un permiso en el trabajo. Necesito asimilarlo. Buena decisión, asintió Tasha. Y yo estaré aquí para lo que necesites. Para lo que necesites, llámame. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Brody envió una foto. La foto del día de su boda, sonrientes, felices y enamorados. Y la leyenda. ¿Recuerdas cómo éramos? Podemos recuperarlo. Dame una oportunidad. Sillan apagó el teléfono. ¿Sabes qué es lo más raro?,
dijo mirando por la ventana donde la lluvia se convertía lentamente en nieve húmeda. Llevo tanto tiempo obsesionada con salvar nuestro matrimonio que me he olvidado de lo más importante, yo misma, mis deseos, mis sueños, mi independencia. Es normal, dijo Erwin en voz baja. En una relación siempre sacrificamos algo. El problema surge cuando los sacrificios son unilaterales, cuando uno da y el otro solo recibe. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar todo eso, añadió Tasha, de recuperar tu verdadero yo. Sillan asintió, sintiendo que algo nuevo se agitaba en su interior, a pesar del dolor y la confusión. Una tranquila determinación, una cautelosa esperanza de que la vida podría ser diferente. Una vida sin miedo constante, sin tener que adaptarse, sin sentir que no eras lo bastante buena tal y como eras. Quiero intentarlo, dijo en voz baja. Quiero volver a ser yo, aunque sea doloroso y dé miedo. Lo será, respondió Tasha con sinceridad. Pero no estás sola, nos tienes a nosotros. Erwin abrazó en silencio a su hija, y en sus brazos ella sintió lo que le habían negado durante tanto tiempo con Brody. Aceptación incondicional, amor sin exigencias ni condiciones. Por la noche, tumbada en su antigua cama, Sillan no pudo dormir durante mucho tiempo. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, los recuerdos se superponían, creando un enmarañado mosaico de su matrimonio. Recordó la primera vez que se sintió ansiosa, cuando Brody insistió en que cambiara la contraseña de su teléfono por una que él conociera, en caso de emergencia. Cómo su círculo social se fue reduciendo poco a poco, sus amigos desaparecieron de su vida uno a uno, incapaces de soportar las constantes críticas de Brody. Cómo la aisló de su padre, calificando su relación de apego malsano. Cómo ridiculizaba sus aficiones, sus gustos musicales, sus libros favoritos, hasta que ella empezó a esconder todo lo que amaba para evitar sus burlas. Y, por supuesto, ese vestido azul, un símbolo de todo lo que había perdido, todo a lo que había renunciado por la ilusión de la felicidad conyugal. Pero había algo simbólico en esa pérdida, casi liberador. Era como si el fuego que destruyó el vestido hubiera quemado también las cadenas que la habían mantenido tanto tiempo junto al hombre que la estaba destruyendo lentamente por dentro. La despertó por la mañana el olor a pan recién horneado que llegaba de la panadería del piso de abajo. Por un momento, Sillan pensó que volvía a ser una adolescente, que le esperaba el colegio, que su madre estaba a punto de llamarla para desayunar. Pero enseguida volvió a la realidad. Se sentó en la cama, se estiró, y de repente se dio cuenta de que había algo en la silla de al lado. Ropa bien doblada. Cosas que había dejado aquí antes de casarse. Unos vaqueros bordados, una blusa de color fucsia brillante, una rebeca con estampado de margaritas, todas las cosas que Brody habría calificado de demasiado jóvenes, demasiado brillantes, inapropiadas para una mujer casada. Había una nota de su padre. Lo encontré en el armario. Pensé que querrías ponértelos. Estoy en la panadería si me necesitas. Sillan pasó la mano por la tela, recordando cuánto le gustaba aquella blusa, lo segura que se sentía con ella. ¿Cuándo había sido la última vez que se había puesto colores vivos? ¿Cuándo fue la última vez que se vistió como quería vestirse y no como Brody aprobaba? Se levantó, se acercó al espejo y se miró la blusa. El color animó su rostro pálido, dio brillo a sus ojos. Así era ella, la verdadera Sillan que había ocultado durante tanto tiempo bajo capas de gris y beige. La decisión se tomó sola. Esta noche se pondría esa blusa, y también los vaqueros bordados. Sería el primer pequeño paso para recuperarse a sí misma. El primer paso en el largo camino hacia la libertad. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Sillan había abandonado la casa que compartía con Brody. 2 semanas de paz y tranquilidad.
solo interrumpidas por las ocasionales llamadas y mensajes de su marido, que iban desde agresivas exigencias de que volviera hasta llorosas súplicas de perdón. Sillan instaló una aplicación que guardaba automáticamente todos esos mensajes, siguiendo el consejo de la abogada Lorraine Middle, una amiga de Tasha con la que se puso en contacto el cuarto día de estancia con su padre. «Documéntalo todo», le dijo Lorraine en su primer encuentro. «Cada llamada, cada mensaje, cada amenaza o intento de presión. Si decides pedir el divorcio, puede serte útil». Divorcio. Una palabra que hasta hacía poco le parecía extraña y aterradora a Sillan, ahora le rondaba cada vez más por la cabeza. Con cada día que pasaba lejos de Brody, con cada conversación con Tasha o con su padre, con cada sesión con la psicóloga que Lorraine le había recomendado, se daba cuenta cada vez más claramente de que no había vuelta atrás. Hoy tenía que dar el importante paso de volver a su casa y a la de Brody y recuperar sus objetos personales. Brody tenía que estar en el trabajo, pero, por si acaso, Sillan le pidió a su padre que la acompañara. Erwin había accedido, por supuesto, e incluso se había ofrecido a llamar a otra persona como testigo adicional. «Godfrey podría venir con nosotros», dijo durante el desayuno. De todos modos, iba a la otra punta de la ciudad a comprarse unas gafas nuevas. Godfrey Mosley, su anciano vecino, antiguo maestro de escuela, había sido testigo involuntario de los problemas matrimoniales de Sillan y Brody más de una vez. Fue él quien llamó a la policía cuando oyó gritos y el tintineo de vajillas rotas procedentes de su casa. «Buena idea», asintió Sillan terminándose el té. «Cuantos más testigos, mejor». Se vistió con sencillez pero con buen gusto, vaqueros, un jersey de color mostaza brillante, botas cómodas. Su vestuario había cambiado notablemente en los últimos 15 días. Había desechado casi todas las prendas aprobadas por Brody y poco a poco estaba volviendo a su antiguo estilo, brillante, con un toque de bohemia que su marido desaprobaba. «¿Está lista?», preguntó Erwin, asomándose a la habitación. Sillan inspiró profundamente, luchando contra un repentino ataque de ansiedad. Volver a la casa en la que su identidad había permanecido oculta durante tanto tiempo era aterrador, pero era un paso necesario. «Preparada», asintió. «Vámonos». Godfrey les esperaba fuera de la panadería, un hombre alto y delgado de unos 65 años, con una cuidada barba gris y ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina. «Buenos días, Sillan», sonrió suavemente. «Me alegro de verte con buena salud. Tienes mucho mejor aspecto que la última vez que te vi. Gracias por aceptar venir con nosotros, Godofredo». Sillan le estrechó la mano. «Significa mucho para mí». «No es nada», hizo un gesto con la mano. «Considéralo mi pequeña contribución a la justicia». Durante todo el camino a casa discutieron un plan de acción. Sillan quería llevarse solo lo imprescindible: ropa, documentos personales, álbumes de fotos, unas cuantas joyas heredadas de su madre y, por supuesto, a Pixie. Dejar al gato con Brody era impensable. «Lo haremos rápido», dijo mientras aparcaban delante de la casa. «No más de 1 hora. De todas formas, no puedo aguantarlo todo de golpe, así que nos centraremos en lo importante». El coche de Brody no estaba en la entrada, lo cual fue un alivio. Sillan abrió la puerta con su llave y entraron en la casa. Dentro, todo estaba igual que el día que se había ido, solo que más desordenado. Había una montaña de platos sin lavar en la cocina y cajas de pizza vacías y botellas de cerveza en el sofá del salón. Pixie salió de un salto del dormitorio y corrió hacia su ama con un fuerte maullido. «Hola, cariño». Sillan cogió a la gata en brazos y enterró la cara en su cálido pelaje. «¿Me has echado de menos? No te preocupes, te llevaré conmigo». Erwin y Godfrey esperaron contacto en el pasillo mientras Sillan miraba a su alrededor, acostumbrándose a la sensación de que aquel lugar que antes había sido su hogar ahora le parecía ajeno e incómodo.
Subiré y empezaré a hacer la maleta, dijo. Papá, ¿podrías buscar el transportín de Pixie? Debería estar en el armario de debajo de la escalera. Y tú, Godfrey, ¿por qué no compruebas si alguna de mis cosas sigue en el salón? Se separaron, cada uno a lo suyo. Cillian subió al dormitorio, donde ya había preparado varias bolsas grandes. Metódicamente empezó a recoger su ropa, joyas, cosméticos. Luego se trasladó a la pequeña habitación que utilizaba como despacho, donde guardaba sus papeles, libros y álbumes de fotos. El trabajo fue rápido y eficaz. Cillian se maravilló de las pocas cosas que realmente le importaban. La mayor parte de lo que llenaba su casa y la de Brody había sido elegido por él o bajo su influencia. Muebles impersonales y beige, colores neutros, nada brillante ni individual. Cuando guardó lo básico, Cillian recordó de repente la pequeña caja que guardaba en la estantería más alejada del armario que compartían. Contenía recuerdos, la primera postal de su padre cuando se marchó a la universidad, una flor seca de la tumba de su madre y algunas fotografías antiguas. Apartó la pila de toallas tras las que solía esconder la caja y se quedó helada. El ataúd había desaparecido. En su lugar, había una bolsa de plástico transparente en la estantería, y en ella los restos carbonizados de tela azul oscuro. A Cillian le dio un vuelco el corazón. Cogió la bolsa con cuidado y examinó su contenido. Efectivamente, eran los restos de su vestido. Unos pocos trozos que milagrosamente habían conservado su color original, el resto se había convertido en una masa negra y carbonizada. ¿Por qué lo había guardado Brody? ¿Como trofeo? ¿Como recordatorio de su poder? ¿O era una especie de fetiche para guardar pruebas de su control sobre ella? Cillian, ¿vas a venir pronto? La voz de mi padre llegó desde abajo. Encontré el transportín, recogí los cuencos y la comida para Pixie. Un momento, dijo, sin apartar los ojos de la bolsa. En ese momento oyó que se abría la puerta principal y una voz familiar. ¿Qué pasa aquí? Erwin, ¿qué haces en mi casa? Brody. Ha vuelto antes de lo esperado. Cillian se apresuró a meter la bolsa con el resto de su vestido en el bolso y bajó las escaleras. Una tensa escena se desarrollaba en el pasillo. Brody estaba de pie con las piernas abiertas y los brazos cruzados sobre el pecho, mirando desafiante a Erwin. Godfrey salió del salón, sosteniendo varios libros que claramente pertenecían a Cillian. «Ah, ahí está». Brody desvió la mirada hacia su esposa, y su rostro cambió, volviéndose casi suplicante. «Tontín, por fin has vuelto. Te he echado tanto de menos». «No he vuelto, Brody», dijo Cillian con firmeza, bajando las escaleras. «He venido a por mis cosas». «¿Tus cosas?», frunció el ceño, como si no comprendiera el significado de sus palabras. «Pero, ¿por qué? Esta es tu casa, nuestra casa». «Ya no». Cillian dejó la bolsa en el suelo. «Te dejo, para siempre». Brody miró de ella a Erwin y Godfrey, como si tratara de averiguar qué estaba pasando. «¿Ha sido el vestido?», preguntó finalmente. «¿Sigues enfadado por eso?» «Me disculpé. Dije que me había equivocado. ¿Qué más quieres?» «No se trata del vestido». Cillian sacudió la cabeza. «Bueno, tampoco es por el vestido. Es que te parece bien controlar todos los aspectos de mi vida, criticar mis decisiones, aislarme de mis seres queridos, destruir mis cosas si no te gustan». «Solo estoy cuidando de ti», exclamó Brody. «Quiero que seas la mejor versión de ti mismo». «No». Cillian lo miró directamente a los ojos. «Quieres que sea la versión que te conviene, una que no tenga opiniones propias, ni deseos propios, ni personalidad propia». Sacó de su bolso una bolsa de vestidos sobrantes. «También encontré esto. ¿Por qué lo guardaste, Brody? ¿Como recordatorio de tu poder sobre mí?» La cara de Brody cambió, volviéndose casi asustada. No lo sé», tartamudeó. «No podía tirarlo. Algo me detuvo». «¿La conciencia, tal vez?», sugirió Godfrey, que hasta entonces había observado la escena en silencio.
o la constatación de que habías cruzado una línea que no se debe cruzar en una relación. ¿Quién demonios eres tú?, le espetó Brody. Es un asunto familiar, no tuyo. Godfrey Mosley, tu vecino, se presentó con calma el hombre mayor, y testigo de la supresión sistemática de la personalidad de su esposa, cómo le gritaba a puerta cerrada, de cómo una vez rompiste su jarrón favorito porque llegó 20 minutos tarde del trabajo. Brody se puso pálido, al parecer sin esperar que un extraño supiera tanto sobre su vida familiar. ¿Nos has estado siguiendo?, apretó los dientes. No, solo vivía al lado y tenía ojos y oídos. Godfrey se encogió de hombros. Y suficiente experiencia vital para reconocer una relación abusiva cuando la veo. ¿Abusiva? Brody se rió, pero le salió nervioso. Estás mal de la cabeza. Nunca le he puesto un dedo encima a Cillian. El maltrato no se limita a la violencia física, replicó Cillian con calma. El abuso emocional, el control, el aislamiento, el gaslighting son todas formas de comportamiento abusivo, y tú las practicabas todas con maestría. Se volvió hacia su padre. Papá, ya casi he terminado de subir. Solo necesito sacar unas cosas del baño. ¿Te importaría llevar estas bolsas al coche? Erwin asintió, cogió las 2 bolsas grandes y se dirigió a la salida. Godfrey le siguió, con los libros de Cillian en las manos. Brody se quedó de pie en medio del pasillo, como si no supiera qué hacer a continuación. Cillian, por favor. De pronto dio un paso hacia ella y le cogió la mano. Hablemos, solos tú y yo, sin tu padre, sin extraños. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Dame una oportunidad. Cillian le soltó la mano, sorprendida de lo tranquila que se sentía. No hace mucho, una escena como esta habría hecho que su corazón palpitara de miedo y que le temblaran las manos. Pero ahora solo sentía determinación y una extraña compasión por el hombre que una vez había sido el centro de su mundo. Te estoy dando una oportunidad, Brody, dijo suavemente. Una oportunidad de cambiar tu vida, pero no conmigo. Nuestro matrimonio ha terminado. Ya he consultado a un abogado y pronto presentaré los papeles del divorcio. ¿Divorcio? Es como si no pudiera creer lo que oía. No puedes dejarme. Eres mi mujer. Soy un ser humano, le corrigió Cillian. No tu propiedad. Y merezco una relación basada en el respeto, no en el control y el miedo. Se dio la vuelta para subir a terminar de hacer las maletas, pero Brody volvió a agarrarla del brazo, esta vez con más fuerza. No vas a ir a ninguna parte, su voz se volvió dura. Esta es mi casa. Yo decido quién se queda y quién se va. Suéltame, dijo Cillian con calma. Solo estás empeorando las cosas para ti. ¿Peor? Se rió. ¿Qué podría ser peor que perder a una esposa que de repente decidió que era demasiado buena para su marido? ¿Que hace caso a su padre y a unos extraños ancianos en lugar de al hombre con el que prometió estar en las buenas y en las malas? Peor sería que te pusieran una orden de alejamiento para acercarte a mí, respondió rotundamente Cillian. O tener un caso registrado de maltrato físico en tu historial. Erwin y Godfrey son testigos de que ahora mismo me retienes por la fuerza. Brody parpadeó, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Soltó lentamente los dedos y dio un paso atrás. Has cambiado, dijo con amargura. Antes nunca me habrías hablado así. No he cambiado, Cillian negó con la cabeza. Solo he vuelto a ser yo, la mujer que siempre fui, hasta que me hiciste cuestionarme cada paso que daba, cada decisión que tomaba. Subió las escaleras, terminó de hacer las maletas en el cuarto de baño y bajó con las últimas. Brody seguía de pie en el pasillo, pero ahora tenía los hombros caídos y una expresión en los ojos que Cillian no había visto antes, una mezcla de confusión y comprensión. Te quería, dijo en voz baja. A mi manera. Lo sé, asintió Cillian. Y yo también te quería, pero el amor no debería hacernos menos de lo que somos. Debería ayudarnos a crecer, a ser mejores, más fuertes.
Recogió el transportín con Pixie que Erwin había preparado y se dirigió a la salida. «Adiós, Brody», dijo sin volverse. «Espero que encuentres el camino hacia la felicidad, sin tener que controlar a los demás». Salió de la casa que había compartido con él durante los últimos años y no miró atrás. Le esperaba una nueva vida, incierta, un poco aterradora, pero suya. Unos meses más tarde, Cillian estaba en medio de su nuevo piso, ordenando los libros en las estanterías. Un soleado día de junio inundaba la habitación con una luz cálida que jugaba con los brillantes cojines esparcidos por el sofá, los coloridos cuadros que adornaban las paredes, la colorida alfombra que había comprado en el rastro. El piso era pequeño, pero acogedor, y lo más importante, reflejaba completamente sus gustos y preferencias. Nada de tonos apagados, nada de moderación respetable, solo colores, texturas y formas que agradaban a la vista y levantaban el ánimo. El divorcio concluyó con sorprendente rapidez. Brody, en contra de lo que se temía, no puso ningún obstáculo. Quizás su última conversación había cambiado algo en él o, más probablemente, simplemente no quería que los detalles de su vida matrimonial salieran a la luz en los tribunales. Cillian volvió a trabajar en la clínica, donde sus compañeros la recibieron con comprensión y apoyo. Tasha se convirtió en una visitante frecuente de su nuevo hogar, y la psicóloga con la que Cillian siguió trabajando observó progresos significativos en su estado emocional. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Erwin estaba en el umbral con una gran caja en las manos. «Hola, papá», le abrazó Cillian. «¿Qué tienes ahí?» «Un regalito de inauguración», sonrió Erwin al entrar. «Aunque, técnicamente, hace un mes que vives aquí». Dejó la caja sobre el sofá e indicó a Cillian que la abriera. Dentro, envuelto en un papel fino, había un vestido. Azul oscuro, con un ligero brillo, casi una réplica exacta del que Brody había quemado. «Papá». Cillian soltó un grito de sorpresa. «¿Cómo has...?» «Aún tenía la muestra de tela», explicó Erwin. «Y una foto de tu madre con un vestido parecido. Encontré un taller donde me ayudaron a recrear el diseño. Por supuesto, no es exactamente igual, pero... es precioso». Cillian se acercó el vestido a la cara, aspirando el aroma de la nueva tela. «Pero, ¿sabes qué? No necesito más recuerdos materiales del pasado». Volvió a guardar el vestido en la caja. Ese vestido era un símbolo de conexión con mi madre, con mi infancia. Pero ahora me doy cuenta de que esa conexión siempre está en mí. Se tocó el pecho. Aquí, en mis recuerdos, en mis valores, en mi forma de vivir la vida. Erwin asintió con la cabeza, sus ojos brillando sospechosamente. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti», dijo, «de cómo has manejado todo esto, cómo has encontrado la fuerza para empezar de nuevo». «Yo también estoy orgulloso de mí mismo», respondió Cillian con sencillez. «Por primera vez en mucho tiempo». Se acercó a la ventana y miró hacia la concurrida calle. La gente se apresuraba en sus quehaceres, riendo, hablando, viviendo sus vidas, como ella, que por fin era realmente suya. «¿Sabes?», dijo Cillian sin volverse, «voy a llevar ese vestido de todas formas, a la fiesta de promoción de Tasha el próximo viernes, pero no como vínculo con el pasado, sino como símbolo de un nuevo comienzo». Se volvió hacia su padre, sonriendo. «Un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo que estoy escribiendo yo misma, con mis propias palabras, con mis propios colores. Y esa es quizá la lección más importante que he aprendido de todo lo que ha pasado». Erwin se acercó a su hija, le pasó el brazo por los hombros y juntos contemplaron la ciudad bajo el sol del verano.